Vamos a resolver esta pregunta liberada por el ICFES. Nos dice, sobre una circunferencia de centro O se localizan dos puntos P y P' diferentes. De las siguientes, ¿cuál figura? Entonces hay que tener presente con este no puede resultar al unir entre sí los tres puntos P, P' y O. Vamos entonces a mirar el primero, triángulo isósceles. Entonces recordemos, por acá vamos a tener una circunferencia de centro O. Y por acá vamos a tener un punto que vamos a llamar punto P y un punto que vamos a llamar P'. Se supone que P y P' deben de ser distintos. Si ustedes observan, acá podemos trazar, entonces, podemos trazar un radio que conecte a ese P', otro radio que conecte a ese P, y acá formaríamos un triángulo. Y ese triángulo, pues evidentemente tendría dos lados que son iguales, que sería este de acá y este de acá, porque estamos hablando de que son radios de una circunferencia. Digamos que esa es la característica que tienen los radios, que deben de tener la misma medida. En ese orden de ideas, pues estaríamos generando un triángulo isósceles. Recuerden que el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces, en este caso, estos dos lados, que son los radios, serían iguales y este podría ser desigual o diferente. Listo, ahora nos está diciendo el radio de una circunferencia. En este caso, tendríamos la circunferencia, tendríamos el centro. Vamos a ubicar acá el punto P. ¿Y cómo les parece que el radio es la distancia que hay desde el centro hasta un punto? Ahora, quiere decir que para poder generar un radio, el punto P y el punto P' deberían de estar en la misma posición para poder generar el radio. Recuerden que el radio es la distancia que hay desde el centro hasta el punto. Pero mucho cuidado que nos están diciendo que el punto P y el punto P' deben de ser diferentes. En ese orden de ideas, la única figura que no resulta sería el radio. Esta sería la opción correcta. No hay forma de generar un radio. ¿Por qué motivo? Porque para generar un radio se necesita que el punto P y el punto P' sean los mismos, pero nos están haciendo la claridad de que deben de ser diferentes. Entonces, esa sería la opción correcta. Vámonos para la C. La C nos está diciendo un triángulo equilátero. ¿Hay forma de generar un triángulo equilátero? La respuesta es sí. Vamos a mirar entonces la circunferencia. Tenemos el centro, tenemos el punto P y tenemos el punto P'. Para generar entonces un triángulo equilátero se necesita que el ángulo al centro sea un ángulo de 60 grados. Si nosotros tenemos un ángulo al centro de 60 grados, estaríamos generando entonces un triángulo que tiene la característica de ser un triángulo equilátero. El equilátero, recuerden, es el triángulo que tiene los tres lados iguales. Quiere decir que este lado es igual a este y es igual a este. Esto se da siempre y cuando el ángulo al centro sea de 60. Si este ángulo es de 60, estoy asegurando de que ese triángulo es equilátero. ¿Por qué motivo? Porque si este lado y este lado de acá son iguales por ser radios, quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales. Y en ese orden de ideas, la única manera de que sean iguales es que midan 60 grados también. Recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a dar 180. En este caso estaríamos cumpliendo de que los tres lados miden 60. Si los tres ángulos, los tres ángulos miden 60. Y si los tres ángulos son iguales, los tres lados también son iguales. Quiere decir que este triángulo sería un triángulo equilátero. Y al último nos dice el diámetro de una circunferencia. También es posible generar el diámetro de una circunferencia. Recuerden que el diámetro de una circunferencia viene siendo la distancia de punto a punto contrario pasando por el centro. Entonces acá tendríamos los puntos opuestos, diametralmente opuestos de una circunferencia y este sería entonces el punto P, el punto P' y el punto que representa el centro, que es el O. Y yo puedo unir esos tres puntos generando así un diámetro de la circunferencia. Acá tendríamos el diámetro. Quiere decir entonces que la única figura que no se puede generar vendría siendo el radio de la circunferencia, o sea, la opción B.